Y al parecer, amigos, la noticia que en su momento decían que Andrea González era la nueva embajadora en Bélgica, como que también fue un show, porque curiosamente, el día de ayer, Javier Aliaga, embajador de Ecuador en Bélgica, detalla algunos proyectos de interés nacional que fueron mostrados para captar inversiones dentro de la gira presidencial. Oye, pero ¿no se supone que Andrea González era la embajadora, que iba para allá, dio hasta unos agradecimientos? Bueno, aquí lo dice Marcel Ramírez, un consultor político, publica aquí también, dice, oye, dice, pero no es que el gobierno de Noboa, dice, la puso allá a, em, la puso allá Andrea González, ¿no? Y resulta que sale otro embajador, entonces, ¿cómo es la situación, no? Bueno, show, amigos, show para desviar la realidad de este gobierno. ¿Qué pasó? Y es de que el gobierno de Daniel Noboa dice que es un chiste. Anunciaron por todo lo alto que Andrea González era la nueva embajadora en Bélgica y resulta que todo fue un show y ella jamás se posesionó como embajadora. Tiras tienen patas cortas. No ha dicho nada también Andrea González. ¿Por qué? Porque el día de ayer Andrés Jungblov y esa Javier Aliaga, embajador de Ecuador en Bélgica, detalla los proyectos de interés que fueron mostrados para captar inversionistas dentro de la gira presidencial. ¿Qué dijo? Es muy importante resaltar que se habló mucho de energía, de transmisión, del desarrollo de infraestructura ferroviaria, el quinto puente en el río Guayas. Todas estas alternativas fueron presentadas por el señor presidente a una serie de muy importantes empresas, las más grandes de Europa, para que conozcan hacia dónde estamos yendo en todas estas materias. Es muy importante resaltar que Aquí estas declaraciones, entonces las tendría que haber estado dando Andrea González. ¿Dónde está Andrea González? No la vemos por ningún lado. Para que ustedes vean, amigos, cómo es este gobierno, ¿no? Crea y crea distractores. Por eso muchas de las cosas que dice a veces el gobierno hay que cuestionarlas realmente. Hay que cuestionarlas porque no sabemos si es verdad, reales, realmente no sabemos. Bueno, vamos a ir a otro dato. Por otro lado, José Francisco Ceballos, exfutbolista y ministro de Deporte del Ecuador, consideró que Rafael Correa es uno de los mejores presidentes que ha tenido el Ecuador. Es ministro de Deporte y es dirigente deportivo. José Francisco Ceballos afirmó que considera a Rafael Correa como uno de los mejores presidentes que ha tenido el Ecuador al recordar su experiencia dentro del gobierno y el respaldo que, según dijo, recibió el sector deportivo durante esa administración. En una entrevista reciente, Ceballos relató cómo llegó a ocupar el cargo de ministro de Deportes. Señaló que, aunque había coincidido en algunos eventos con el entonces presidente Correa, principalmente por invitaciones relacionadas con la Selección Nacional y Liga de Quito, no existía una relación cercana entre ambos. De repente me llaman a una reunión en la presidencia, el presidente me quiere conocer y me propone que sea ministro de Deporte. Me dijo que la decisión tenía que ser inmediata, recordó Ceballos. Ante la sorpresa pidió 2 días para pensarlo y consultó primero con Rodrigo Paz, quien le recomendó mantenerse al ámbito futbolístico y no incursionar en la política. Pese a ello, Ceballos decidió aceptar la propuesta y considera que tenía una oportunidad real de aportar al desarrollo del deporte ecuatoriano, especialmente en disciplinas con menos recursos. Si en el fútbol hay carencias, imagínense en los deportes como pesas, atletismo y boxeo, señaló. El exministro destacó que durante su gestión se implementaron becas, entrega de viviendas y mejoras en infraestructura deportiva, lo que permitió fortalecer el rendimiento de los atletas. Recordó, por ejemplo, haber conocido a Neisy Dagnumes cuando era una niña, que entrenaba en condiciones precarias en Pastaza, y como posteriormente se impulsó la construcción de un gimnasio adecuado en la parroquia Shell. Ella iba a ser una futura medallista olímpica y miré cómo lo fue, expresó al referirse a sus logros alcanzados años después por la deportista. Sobre su paso posterior por el gobierno de Lenín Moreno, donde fue gobernador, Ceballos explicó que intentó mantenerse en un punto intermedio tras la ruptura política entre Moreno y Correa. Aseguró que nunca habló mal del exmandatario ni actuó en su contra, aunque reconoció que su permanencia en el cargo generó reclamos públicos de Correa. Yo nunca he hablado mal de Rafael, más bien lo considero uno de los mejores presidentes que ha tenido el país.
Reiteró, añadió que aunque no ha mantenido contacto reciente con él, guarda un buen recuerdo de su gestión, especialmente por el apoyo constante al deporte, la creación de centros de alto rendimiento y el cumplimiento de proyectos de infraestructura comprometidos. Las declaraciones de Ceballos reavivan el debate político sobre el gasto del correísmo, particularmente en las áreas del deporte, donde varios exfuncionarios y atletas reconocen avances estructurales durante ese periodo. Excelente, totalmente de acuerdo, dicen también en los comentarios. Fin del plan Fénix. Gobierno anuncia nuevo plan de seguridad para el 2026. ¿Qué resultó ese plan Fénix? Nada. Fue un total fracaso, amigos. Eso se los vamos a dejar también en otro datito por ahí más adelante. Otro dato, amigos, venta de La Posta y Radio Centro a Galamedios aún no consta en registros oficiales y asambleístas de ADN es investigado. Dice que a 5 meses de haberse anunciado la venta del medio digital La Posta y el 80% de Radio Centro a la empresa Galamedios, la transacción sigue aún no registrada en la Superintendencia de Compañías. La falta de constancia oficial ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y manejo contable de la operación. Según la información difundida, al momento del anuncio, la compra-venta se habría realizado por aproximadamente 2,6 millones. Sin embargo, los registros financieros disponibles muestran que Galamedios mantiene declarados activos por apenas $50,000, una cifra que contrasta significativamente con el monto estimado de la transacción y ha despertado dudas sobre el origen de los recursos utilizados. Las interrogantes se intensifican debido a los vínculos políticos de Galamedios con el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ADN, lo que ha llevado a sectores críticos a exigir mayor claridad sobre la operación y su financiamiento. Desde la empresa se ha señalado que la información será regularizada el mes de abril. No obstante, hasta el momento persiste la ausencia de registro financiero y documentación pública que respalde la operación, manteniendo abiertas las dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones legales y contables correspondientes. También, amigos, el triunfo hoy es un pueblo fantasma. Las vacunas, los sicariatos y la delincuencia obligaron a cerrar todo el comercio, dice aquí. Miren esta situación, ¿no? Según el gobierno, está haciendo una gran lucha contra la delincuencia. Cantón El Triunfo amaneció este domingo en completo silencio, lo que normalmente es uno de los días con mayor movimiento comercial, especialmente en el sector conocido como la Boca de los Sapos. Hoy se convirtió en un escenario desolado, negocios cerrados, calles vacías y una población paralizada por el miedo. La causa es el ataque violento ocurrido la noche anterior que dejó varias personas fallecidas y sembró terror entre los habitantes. Desde tempranas horas, comerciantes decidieron no abrir sus locales como medida de prevención ante posibles nuevos hechos de violencia. Escena refleja el fracaso del denominado Plan Fénix, una estrategia de seguridad ampliamente promocionada durante la campaña electoral que, según el discurso oficial, devolvería tranquilidad a los territorios golpeados por el crimen organizado. En la práctica, aseguran moradores, la inseguridad no solo persiste, sino se ha intensificado. Bueno, amigos, esos son los datos que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse.